Entonces, que este sea la manera de comenzar esta tarde de sábado para realizar nuestro GPS virtual, para que estos encuentros de las personas que participamos en ASOBIME encontremos un espacio de reflexión, de escucha mutua, de poner a disposición todas las reflexiones que hemos realizado de manera particular y que le sirvan a las otras personas. El tema de hoy es especialmente pensado para el proceso que estamos viviendo, que es de empezar a implementar, a construir, a fortalecer nuestro sistema de apoyos. Entonces, hace parte de este ciclo de GPS pensado en que cada uno de nosotros tenga muy claro cuál es su sistema de apoyos, qué características debe tener y entonces estamos empezando con el primero de los ámbitos, que es el ámbito personal. Y hoy vamos a abordar uno de esos temas que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros quiere, piensa, necesita, aspira, sueña e inclusive las dificultades que tiene por superar. Con el tema de entendiendo la culpa y el arrepentimiento y la responsabilidad, Juan Ramiro nos acompaña esta tarde con, con una concienzuda reflexión, investigación que pone a disposición de nosotros en la tarde de hoy y de mañana. Hola Juan Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo están todos? Hoy, pues, aprovechando el día que está como fresquito, vamos a hacer deme un minuto, yo envío algo aquí. Vamos a hacer hoy digamos, una concatenación o una articulación de varios GPS que hemos venido trabajando desde hace unos días. Y ese GPS lo vamos a llamar eh, entendiendo la culpa, el arrepentimiento y la responsabilidad. Aunque vamos a tener muchos otros, ¿cómo les diría yo? Otras definiciones importantes dentro de este GPS, porque no solamente es lo que vamos a hablar hoy, sino lo que hemos hablado en otras oportunidades, y van a salir entonces una cantidad de definiciones que van a ser necesarias para poderlas atar a la idea que tenemos de este GPS, que al final es como dice Claudia, queremos que vamos construyendo nuestro sistema de apoyos, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es acordarnos algo que teníamos en dos GPS muy importantes en el pasado. Voy a compartir ya pantalla. Dos GPS que vimos en el pasado, porque estos GPS tienen dos imágenes allí que nos van a relacionar toda la información que nos interesa conocer hoy. Listo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Les comparto la pantalla para que entonces hablemos de esto. Como vamos a hablar de la culpa tiene una cantidad de componentes muy importantes, pero en la culpa hay dos componentes principales. Uno, cuando yo me echo la culpa a mí o tengo que asumir la culpa, y otra, cuando yo evado la culpa y culpo a otros. Listo. Entonces, por eso lo llamamos porque yo. Listo. Entonces, muy bien. Vamos a entrar a este. Si se acuerdan ustedes, hicimos un GPS hace unas semanas donde hablábamos que somos lo que pensábamos. Esto estaba relacionado con toda la forma como los pensamientos influían en la manera de comportarnos, de nuestras conductas, de nuestros deseos, de muchas cosas, ¿cierto? Pero que el pensamiento no era una cuestión aislada. Listo. El pensamiento es algo que nosotros hacemos, es un acto reflexivo dentro de un proceso que nosotros conocemos como el proceso cognitivo.
Si alguien se acuerda de eso, entonces puede perfectamente abrir el micrófono y Claudia me va anunciando, y si no, yo les voy contando, ¿listo? Entonces, lo importante es que el proceso cognitivo o la cognición es lo que nos permite a nosotros conectarnos con lo que nos rodea, tanto internamente, viendo nosotros el cuerpo nuestro, ¿cierto? Como parte del entorno en que vivimos y todo lo que nos rodea, o sea, nuestras redes familiares, sociales, el mundo donde vivimos, nuestro ámbito profesional, el medio ambiente, todo, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos permite construir una cantidad de conocimiento a través de un proceso que lo vamos a ver enseguida y a partir de ello creamos ese conocimiento para poder tomar decisiones. ¿Listo? Muy bien. Lo primero para nosotros comprender el proceso cognitivo es que hay una cuestión que nosotros llamamos o un factor o un elemento o una actividad que nosotros llamamos la sensación. La sensación es, digamos, una reacción que tiene el cuerpo ante cualquier fenómeno. Listo. Esa sensación es lo primero que sucede. Es cuando hay un ruido, hay una sensación, ¿cierto? Y te puede crear otro tipo de cosas. Entonces la sensación es lo primero, pero es una reacción netamente fisiológica. Es una reacción física donde la mente poco tiene que ver, pero es mucho lo que tiene que ver el cerebro en ello. Luego de que tenemos una sensación, entramos a conocer estos 6 actividades, ¿cierto?, que funcionan. La primera es la percepción, que es la manera como nosotros, al tener esa sensación, la interpretamos, ¿cierto? Entonces, esa interpretación que nosotros tenemos, la sensación la captamos nosotros por los 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído y digamos una intropercepción o sensación, que es, digamos, aquellas funciones del cuerpo que nos avisan que tienen algo. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre, ¿listo? Entonces, el cuerpo de alguna manera le avisa al cerebro y el cerebro ya en la parte consciente te dice tengo hambre. Listo, muy bien. La percepción es eso, cómo se capta esa información y la transmitimos al cerebro. Entonces el cerebro la percibe de una manera diferente y te cuenta, ¿cierto? Eso es inconsciente. Listo. Cuando te cuenta, entonces tú fijas la atención, ¿cierto? O te enfocas. Ese enfoque que tú haces es de toda la información que te está rodeando, que son miles de miles de miles de datos que están en tu entorno, en tu cuerpo y demás. El solo cuerpo tiene 11.000 millones de células y neuronas, y cada célula y neurona puede tener una interpretación diferente, pero el cerebro no tiene la capacidad de interpretar todo al mismo tiempo. Entonces, la atención es eso, cuando nos enfocamos en algo, y esa atención nos permite, digamos, a nosotros administrarnos o controlar todo el proceso cognitivo, toda la información que nos está llegando. Listo. Cuando esto llega, nosotros lo que hacemos es que lo captamos y lo guardamos en la memoria. En algunos casos hacemos algunas improntas que quedan en el subconsciente o en el inconsciente, y eso más adelante nos da a nosotros otra cantidad de información, ¿cierto? Esa memoria es esa capacidad que nosotros tenemos de codificar, de codificar como toda la información que nos llega y irla administrando cuando la entrega o cuando no. Listo. Acuerden que eso funciona como una especie de red, ¿cierto? Es como una biblioteca, como una especie de red que se van moviendo, y esa es la memoria, ¿cierto? Muy bien. La memoria todavía es un acto, y estas 3 son procesos cognitivos básicos. Hasta aquí los animales tienen exactamente los mismos procesos cognitivos. Algunas teorías dicen que hasta las plantas tienen estos mismos 4 procesos cognitivos, desde la sensación hasta la memoria. Listo. Ya los procesos cognitivos inferiores dan pie a que surgen los procesos cognitivos superiores, que son donde ya nosotros tenemos un acto reflexivo,
¿cierto? Donde ya nosotros hacemos como algún tipo de conciencia de esos actos, de esa información que tenemos y demás, y eso lo hacemos a través del pensamiento. Listo. Entonces, paramos ahí, ya sabemos que el lenguaje, el aprendizaje y demás. De aquí, de este proceso cognitivo, nos vamos a quedar en el pensamiento para continuar en lo siguiente. Nos vamos a acordar de otro GPS anterior que hicimos, que era del autoconocimiento. Listo. Antes de entrar a él, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Dentro del proceso cognitivo que nosotros tenemos, cuando nosotros hablamos de esa sensación, que es una acción o una reacción netamente física, esa percepción a nosotros nos crea una emoción de algún tipo, ¿cierto? Vamos a ver qué es esa emoción. Entonces, la emoción se define como una respuesta biológica ante los estímulos sensoriales. Todavía no hay percepción, ¿cierto? Simplemente es fisiológico. Es un tipo de reacción física, tiene un estímulo externo, tiene un nivel de respuesta instintivo. Entonces, si tú sientes una explosión, lo que tú haces es que brincas, ¿cierto? Entonces, esas reacciones o esas acciones que tú tienes al tener esa sensación, lo que hace es como llamadas de alerta y despiertan al cerebro de alguna manera. Y la duración de la reacción es muy breve, es de milisegundos algunas veces, como esta. Esta emoción genera un sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es el proceso que haces tú de las emociones, ¿cierto? Entonces ya viene un proceso psicológico, es una respuesta psicológica ante la emoción. Si tú escuchas una explosión y tú brincas y te asustas, la respuesta psicológica, ¿cuál puede ser? Miedo o susto, ¿cierto? Y eso lo que tú haces es un mecanismo de defensa o de atención para que tú ya mentalmente, ya hay un proceso mental, tú procedas a hacer una actuación o una acción, ¿cierto? Entonces aquí la experiencia vital y percepción de la realidad, que es el origen de esto, es muy importante. Entonces la memoria aquí es muy importante, porque tú ya tienes un conocimiento previo que lo guardaste en la memoria e inmediatamente cuando tú haces esa reacción, sale de tu memoria y te dice cómo tomar un tipo de decisión. Sin embargo, ese tipo de reacciones todavía son subconscientes y ese es el nivel de respuesta, es un nivel de respuesta inconsciente. Entonces, a nadie le gusta decir groserías, pero entonces a vos te pegan un susto, entonces vos llegas y ¡ay! ¿Cierto? Y le pegas una insultada a quien te asustó o a lo que te haya asustado. Y esta duración de la percepción es más prolongada. Listo. Muy bien, perdón, duración de las reacciones un poco más prolongada. Luego de que esto viene, si nos damos cuenta, es subconsciente, entonces ya viene el pensamiento, que es el que procesa la información que viene de la memoria, ¿cierto? Y lo hace racional. Entonces ya esto es parte del proceso cognitivo, es supremamente importante. Hay un tipo de actividad intelectual, quiere decir que tú pones a actuar tu inteligencia, tu sabiduría, tu memoria y demás, la empiezas a procesar, ¿cierto? Para encontrar, acuérdate que todo proceso tiene un elemento de entrada, alguna actividad y luego viene un resultado. Esa actividad intelectual empieza a traer, ¿cierto? Empieza a dar resultados conscientes y esto viene a partir de toda esa información que tú tienes en la memoria, que si vamos un poquitico más allá en el proceso cognitivo, podríamos decir que ese sería tu conocimiento. Entonces, el nivel de respuesta es un nivel de respuesta racional y consciente. Ya que el cerebro ha hecho toda tu función, ya tu mente ha hecho todo el proceso, ¿cierto? ¿Y cuánto dura esto? Lo determinas tú. ¿Por qué? Porque ya estás tú actuando con todas las habilidades, capacidades, conocimientos y demás, que esas son tus herramientas. ¿Sí se acuerdan? Cuando hablábamos en el GPS del autoconocimiento, que hablábamos de que cuando tú te montabas en algún lugar, cuando hicimos el ejercicio, si se acuerdan del viaje, cuando nosotros
pusimos en la maleta una cantidad de herramientas. Esas son tus herramientas. Entonces, de acuerdo a tu capacidad de manejar o administrar esas herramientas, será la duración de la reacción, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos conociéndonos perfectamente y vamos a entrar al GPS del autoconocimiento y vamos a ver la importancia que tenemos ese proceso. ¿Alguna pregunta, Claudia? Pues no, todavía nadie ha abierto el micrófono, pero me gustaría como interrumpir acá si tienen alguna pregunta, algún comentario, si tienen alguna duda sobre alguno de los conceptos que ha aportado Juan Ramiro. Yo tendría como un comentario que hacer con Juan Ramiro con respecto a las diapositivas. Nosotros ya tenemos construidas una cantidad de pensamientos y muchos de ellos son equivocados, son errados, son incoherentes, son incongruentes, son puestos por la cultura. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, en las personas que hemos sido diagnosticadas, entonces, en mi caso, por ejemplo, las personas que me rodearon tenían el pensamiento, tenían la creencia de que se podía salir de un diagnóstico, vivir con el diagnóstico y tener una vida plena, pero no todo mundo piensa igual. Ya hemos visto, por ejemplo, que muchas de las personas que comparten en Asobime tienen el pensamiento en que el diagnóstico es un castigo divino o es parte de los pecados de la familia o que teniendo el diagnóstico no puede. Entonces, sí me gustaría como si alguien tiene algo que compartir donde se note perfectamente este proceso de sensación, emoción y pensamiento para que ya lo que sigue nos quede más claro. Ivonne, ¿quieres tomar el micrófono? Ivonne está participando. Me gustaría como que escucharla mejor que leerla. Si alguien... Hola Hola, Ivonne, hola. estaba temiendo que uno de los perros ladrara, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Esos procesos de pensamiento se instalan también a partir de las interpretaciones, como decía Juan, de lo que hacemos alrededor de nuestra historia de vida, nuestro contexto y de esos legados que tenemos a raíz de la construcción de esos procesos familiares. Y si nos fuéramos mucho más atrás también de esos antecedentes, a veces creemos que le demos fidelidad a esos contratos familiares, ya sean presentes o antiguos, pasados de la vida, y procedemos ante ciertas situaciones producto de un pensamiento no consciente, traduciéndolo en respuestas o reactivas o muy llevadas desde la emoción y también cuando no se filtran, no se procesan conscientemente, traducidas en unos sentimientos potenciadores o limitantes y en las emociones o pensamientos también que generan en el ser humano una toxicidad, ¿cierto? Entonces, qué importante también es mirar hacia adentro e interrogarnos a la luz de todos esos procesos que nos constituyen, no para negarlos, no, también hay que creerlos, albergarlos y honrarlos, pero también para transformarlos de una medida que nos genere lo que para una persona sea importante, sea la paz, sea el amor, sea la felicidad, es decir, cómo se sienta a gusto consigo misma y sea también contribuyente al entorno en el que se desenvuelve. Ivonne, antes de que cierres el micrófono, ya que tomaste el micrófono, te pregunto, esos pensamientos que están anclados por familia o por cultura o porque los medios de comunicación, ¿se pueden modificar, se pueden replantear, se pueden reestructurar o ya quedaron así por sécula seculorum? Es totalmente posible intervenirnos cuando partimos de una decisión consciente, ¿cierto? El ser humano puede decidir transformar su historia, su proceso de vida o la manera de ver el mundo, la perspectiva, a partir de, voy a decir tres instancias, aunque hay muchas, pero un evento traumático, ¿cierto? Te puede incidir o favorecer en que
amplíe la perspectiva, una situación donde estás en un proceso de conciencia mucho más diseñado o mucho más elegido para desarrollarlo. Y una tercera es el contexto donde estás, donde tú eliges con quién estar o en qué lugar, en términos de los beneficios que percibes alrededor del mismo, ¿cierto? Entonces, para responderte, es una decisión, a veces consciente, a veces no consciente, más es totalmente posible. Ahora, requiere obviamente una disponibilidad y un trabajo de mirar hacia el interior y de reconocer ciertos elementos para actuar de determinada manera. Y no significa que una persona diagnosticada no pueda hacerlo. Claro que sí, porque esa es solo una arista de todo lo que constituye su estructura, su estilo de vida, su manera de proceder y de ver el mundo. Ay, muchísimas gracias, Ivonne. Ya con la claridad que nos estás dando desde tu punto de vista, yo creo que ya el tema de hoy, que es culpa, responsabilidad, arrepentimiento, nos va a quedar mucho más fácil abordar. Si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono. Muchas No. gracias. Y como Claudia bien dijo, es una postura personal, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me Muchísimas encanta. gracias, Ivonne. Bueno, entonces, si alguien más quiere participar, entonces puede hacerlo cuando quiera y si no, seguimos escuchando a Juan Ramiro. Bueno, gracias por los aportes. Me parece muy importante lo que Claudia acaba de decir, porque ella dice pues de que es una cuestión netamente consciente, aunque también pueden haber algunos procesos subconscientes, pero vamos a hablar desde esa conciencia, ¿cierto? Entonces ahí viene precisamente y nos relaciona muy bien con todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, que lo vamos a ver rápidamente. Son 6 pasos básicos para nosotros construir a partir del autoconocimiento nuestra autoestima, ¿cierto? Entonces lo primero es el autoconocimiento, es esa conciencia racional que nosotros hacemos cuando nos escuchamos, ¿cierto? Y nos conocemos tanto internamente, mentalmente, físicamente y demás. Luego viene de allí un concepto que es esa idea que nosotros tenemos, que acerca de nosotros mismos. Muchas veces podemos caer en el narcisismo, que es un concepto, un autoconcepto demasiado alto, o precisamente en todo lo contrario, cuando tenemos una idea de nosotros muy bajita, ¿cierto? Entonces allí nos por debajeamos, digamos. Lo otro es entonces la evaluación, es cuando nosotros ese concepto, nuestras acciones, actividades y demás, le damos un valor, ¿cierto? Lo ponderamos, le decimos qué tan importante con respecto a algo, ¿cierto? Entonces aquí hay algunos aspectos de comparación, de una acción contra otra, de nosotros contra otros, cómo nos vemos y demás, y nos damos una evaluación de eso, y eso es algo muy honesto con nosotros mismos. Cuando llegamos a ello, entonces ya llegamos a aceptarnos, que la aceptación no es otra cosa que admitir algo con agrado y tal como viene, ¿cierto? La aceptación no puede ser impuesta, es muy diferente a la tolerancia, porque la tolerancia es eso que nosotros decimos, bueno, ¿qué se va a hacer? En cambio, la aceptación es cuando nosotros con agrado, cuando aceptamos, admitimos algo, ¿cierto? Ya sea una persona, una acción, una actividad, un lugar, cualquier cosa, cuando nosotros lo aceptamos, ¿cierto? Entonces aquí, cuando estamos hablando de la autoaceptación, es aceptarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos empezamos a aceptar a nosotros mismos, empezamos a respetarnos. Entonces, cuando nos empezamos a respetar, hablamos de una cosa muy importante y es la dignidad. Cuando nosotros nos sentimos dignos y decimos, yo me merezco esto, ¿cierto? Ya empiezo a tener entonces ese merecimiento y entonces ya nosotros no queremos ir contra nosotros. Y eso se refleja precisamente en las relaciones con otras personas. Entonces, cuando una persona se autorrespeta, no es el que dice, ay, a mí me respetan, no, sino cuando una persona de verdad se autorrespeta, cuando entiende que ciertos actos no van de
con su dignidad, con su posición, digamos, en la sociedad, en el entorno y demás, eso se refleja y las otras personas inconscientemente también te respeten de esa manera. Cuando llegas a esto, entonces tú llegas a la autoestima, que la autoestima es cuando tú te empiezas a querer, cuando una persona se empieza a querer, pero digamos de una manera sana, ¿cierto? Es una persona que tiene muchísima empatía y es muy simpática, o sea, las otras personas también tienen una buena relación con ella. No quiere decir pues que tenga que ser la persona con más actividad social, ¿cierto? Pero es una persona que se quiere. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando nuestro conocimiento, nos vamos empoderando, ¿cierto? Vamos, digamos, controlando nuestras emociones, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a empezarnos a sentir en un bienestar psicológico. Recuerden que estamos hablando aquí de un bienestar psicológico porque también cuando hicimos el GPS del autoconocimiento hablábamos de otros tipos de bienestar, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un bienestar netamente psicológico. ¿Qué sucede cuando sucede todo lo contrario y nosotros entramos en un proceso de culpa? Cuando empezamos a tener ese sentimiento de culpabilidad, ¿cierto? Tanto de culpabilidad como de autoculparnos, ¿cierto? Entonces entramos en un proceso que es completamente destructivo y es el contrario, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cometemos algo, enseguida vamos a ver qué es la culpa. Cuando nosotros cometemos algo que no nos parece que esté bien, ¿cierto? Creamos confusión contra nuestros valores, contra nuestros sentimientos, contra una cantidad de cosas, entonces nos empezamos a confundir. Al empezarnos a confundir inmediatamente, nos empezamos a desilusionar de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, pero si yo era así, ¿por qué hice esto? Pero si a mí me gustaba esto. Entonces empezamos a desilusionarnos de nosotros mismos y allí empezamos a decir, pero yo hice, entonces empezamos a menospreciarnos. Y acuérdense que cuando estamos hablando de la autovaloración, estamos poniendo unas calificaciones. Generalmente son calificaciones muy reales, pero tienden a ser positivas. Cuando estamos hablando de menosprecio, es ponernos un precio menor, ¿cierto? Entonces muchas veces caemos en un precio mucho menor del real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos confundidos. Al estar menospreciándonos, entonces nos empezamos a rechazar, ¿cierto? Entonces aquí empezamos nosotros a darnos cuenta en ese rechazo que empiezan a surgir una cantidad de patologías o de estados mentales o de estados psicológicos y el bienestar psicológico se perdió completamente, ¿cierto? Entonces el rechazo empieza a haber un autorreproche y ese autorreproche empieza uno, maldita sea, yo por qué hice esto, ¿cierto? Entonces empieza allí esa cuestión y se empieza a volver como un martillo dándole a uno en la cabeza y te empieza a deshabilitar completamente tus habilidades cognitivas superiores, ¿cierto? Y la autoestima se va al suelo, te empiezas a subestimar y aquí empiezan a ver un buen psicólogo o algún psiquiatra empezará a encontrar una cantidad de comportamientos, ¿cierto?, que son debidos a este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros no manejamos la culpa de una manera, digamos, sana, empieza a ver ese camino destructivo, ese proceso autodestructivo y es más o menos así, la persona se siente culpable, confunde su realidad, empieza a sentir desilusión de sí misma por haber fallado, se califica negativamente como persona, se empieza a sentir mal consigo misma, se recrimina y atormenta y de alguna manera desgasta su autoestima. Y lleva a tal punto en que la persona en algunos casos se llega a sentir enemiga de sí misma. Y si nosotros llevamos eso y lo unimos a otros procesos, digamos, de cognitivos o otros procesos digamos, de terapias y demás, empezamos a encontrar una cantidad de patologías, como personas que se aíslan, que se pueden herir a sí mismas por otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero empiezan a sentir culpabilidad. Aquí hay algo muy importante y es que procesos de la niñez, de niños que han sido, digamos, abusados, no solamente sexualmente, sino a través de la violencia y demás,
adquieren estos procesos, procesos de culpabilidad inconscientes, y son niños que no son capaces de enfrentar su realidad, son niños que pueden llegar a digamos, inmolarse, muchas cuestiones de posibilidades de suicidio, todo este tipo de cosas que vienen desde afuera, y la culpa, ese sentido de culpabilidad no bien manejado, puede inferir muchísimo en eso. Entonces ahora vamos a definir Ve, varios. Juan Ramiro, devolvete un poquito, un momentico, devolvete en la diapositiva para yo hacer una reflexión. Si alguien nos Sí, quiere responder, qué rico, porque ya este tema lo habíamos trabajado. Yo quisiera que alguien me dijera cuál es la realidad, porque dice, la persona que se siente culpable confunde la realidad, siente desilusión de sí misma. Yo quisiera saber si recordamos en los GPS pasados, ¿cuál es la realidad del ser humano? ¿Cómo es el ser humano realmente? A ver si nos acordamos de esa reflexión tan bonita que nos quedó de los GPS pasados. ¿Cuáles son las características, las cualidades, la esencia del ser humano y que es general para todos los seres humanos del planeta? Julia, te escuchamos. Bueno, yo tengo como presente, pues primero ser feliz. Y el ser humano, ay, Claudia, me repite la pregunta que se me perdí. Tranquila. ¿Cuáles son las Mm, características de los seres humanos? ¿Cuál es la realidad de los seres humanos? Descríbeme bueno, la esencia del ser humano, qué cualidades tiene o qué características. pues ser feliz, eh, vino para vivir en sociedad. El ser humano es bueno porque nosotros nacemos buenos, eh, que tenemos un alma, tenemos una esencia. Mm, entonces yo digo que en el transcurso de este viaje de la vida es que nos vamos como perdiendo. Y yo no sé si voy a agregar alguna cosita aquí que tengo de la culpa, que Ramiro está hablando, está haciendo unos aportes muy buenos de la culpa. Yo tengo aquí lo principal, o sea, la causa principal de la culpa es el miedo, porque es que si yo tengo miedo, tengo que tapar ese miedo con algo. Entonces ahí es donde comienzo la mentira, comienzo a fallar con cosas porque me dio miedo, porque no hice las cosas bien, porque las hago escondidas. Y otro aportico que para aprovechar a la vez que tengo yo, desde ayer escribí esta frase: yo soy diagnosticada y no me siento con discapacidad, para nada, para nada. Tengo momentos que me son difíciles, pero no me siento con discapacidad. Bueno, ahí revolví varias cositas, Claudia, qué pena. No, Julia, no revolviste absolutamente nada, sino que estás al contrario, muy en la línea de lo que yo pretendía que recordáramos. La esencia del ser humano es bondadoso, alegre, como lo dice Julia, solidario, colaborador, servicial, expandido. Esa es la esencia del ser humano. Y en ocasiones se nos olvida, como decía tan linda Cecilia en SGPS, se nos olvida, nos distraemos y pensamos de manera equivocada, actuamos de manera errada, somos despistados en nuestros sentimientos, pero la esencia está ahí intactica, bondadosa, amable, caritativa, solidaria, honesta, leal. Solo que a veces se nos olvida. Entonces, mire, por esos olvidos, por esos descuidos, como nos confundimos, nos desilusionamos, nos menospreciamos, nos rechazamos, nos reprochamos y se nos baja la autoestima. Muchísimas gracias, eh, eh, Julia, Juan Ramiro, te seguimos escuchando. Muchísimas gracias. muy bien, entonces vamos a hacer definiciones de varias palabras o términos que vamos a usar. Muy bien, primero, la culpa es una falla o error. Listo, eso es así de sencillo. Culpa, falla o error. Enseguida entenderemos cuáles son, digamos, las injerencias de la culpa ya desde la parte, básicamente vamos a hablar desde la culpa desde
desde esa esencia del ser humano. Vamos a tocar algo desde la parte terapéutica, algo desde la parte psicológica y muy poco desde la parte, digamos, judicial. Listo, muy bien. La culpa muchas veces genera remordimiento. El remordimiento es un sentido de culpabilidad que tiene porque algo que se ha hecho. Muchas veces la culpa no se procesa, ¿cierto? O simplemente nosotros la eludimos y el sentimiento no queda arraigado de alguna manera, ¿cierto? Ya después vamos a ver por qué no queda arraigado ese sentimiento de culpabilidad. Pero cuando queda el remordimiento intranquiliza muchísimo. Entonces ya aquí el remordimiento, digamos que es un paso más allá de la culpa, puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Pero allí queda. Del remordimiento, cuando se procesa el remordimiento, hay un arrepentimiento. El arrepentimiento es la capacidad o la voluntad o algo que nosotros tenemos que nos lleva a cambiar de, digamos, de opinión, ¿cierto? Entonces, el remordimiento es, por ejemplo, no, yo me voy mañana, me iba a ir mañana para Cartagena, ay, pero me arrepentí. Entonces, es ese cambio de posición, cambio de opinión, ¿cierto? O cambio de un compromiso, ¿cierto? Entonces uno se puede arrepentir de un hecho que va a suceder, entonces ya nos damos cuenta que es algo más reflexivo o algo que sucedió, ¿cierto? Entonces yo me puedo arrepentir de decirle al señor de los mangos, me robaste negro tanto, entonces uno dice, uy, lo traté muy mal, ¿cierto? Entonces eso es un arrepentimiento, ya es un acto más reflexivo y cuando nosotros entramos a ese acto reflexivo, ¿cierto? Entonces lo procedente, sí, lo procedente o la consecuencia de esto, ¿cierto? Es la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad si nosotros nos ponemos a hacer un análisis digamos, lingüístico, ¿cierto? Es la habilidad de responder, es esa capacidad que nosotros tenemos de responder. Y no solamente responder es resarcir, también hay muchas formas de responder, ¿cierto? Pero cuando vos respondés, si nos vamos desde la culpa hasta la responsabilidad, pasamos por aquello que es la emoción, el sentimiento, el pensamiento, y ya la responsabilidad es una causa de haber hecho todo un proceso cognitivo del pensamiento y demás, hacerlo completamente, digamos, consciente, y al hacerlo completamente consciente y demás, la responsabilidad nos está hablando de futuro, mientras la culpa se pega al pasado, ¿cierto? Y nos genera a nosotros, como dijo ahora Julia, miedo, nos puede generar una cantidad de sentimientos y demás. La culpa, ¿cierto? A nosotros nos impide movernos, nos estanca, mientras que la responsabilidad es una actividad, ¿cierto? Entonces la responsabilidad habla de futuro, habla de una acción, habla de nosotros responder ante algo, ¿cierto? Entonces la responsabilidad, si la culpa tiene un carácter negativo, la responsabilidad tiene un carácter netamente positivo. Juan Vamos Ramiro, a ver. ven, Juan Sí, Ramiro, devuélvete un momentico que Ivonne va a participar me sí. imagino que con esta diapositiva. Te escuchamos, Ivonne. Mil gracias, Claudia y Juan Ramiro. Ahí hay un asunto también importante ahí y es lo que hablaba Juan Ramiro ahora del conocimiento de sí mismo y la estima. Es probable que la escala de valores un sujeto no apruebe o no se sienta bien consigo mismo por algo que hizo, por algo que dijo, por una manera de proceder frente a una persona, a sí mismo, frente a una situación. Claro. Y eso es totalmente posible y es común en nuestro proceso de vida cotidiano. Sin embargo, lo que quiero resaltar ahí es lo que decía Juan Ramiro ahora, en la medida en que nos vamos conociendo y en la medida en que vamos trabajando en esos procesos de estima, ese asunto de la culpa que está muy suscitado por ese afuera, por los otros, por lo que debería ser y no fue, ¿sí? Por esas imposiciones o esas expectativas de satisfacer lo que un otro dice o la escala de valores misma,
nos permite ponernos en ese lugar que decía Juan Ramiro de la responsabilidad. Porque la responsabilidad, tú no tienes un sentimiento de acusación hacia ti, de juicio hacia ti, de crítica hacia ti. Tienes un proceso de aceptación para mirar de qué manera puedes resolver, encarar o vivir esa situación de una manera que te deje tranquilo o que te deje en bienestar contigo mismo o que posibilite que otras cosas se den desde ahí. Y lo que decía Juan, la culpa siempre está ligada a hechos pasados, que preguntas como, ¿y lo puedo cambiar? Y lo hubiera podido hacer distinto. Probablemente apoyen o por el contrario incrementen esa sensación de culpa. Entonces, ahí qué importante es saber cuál es el principio de realidad, en qué posición de aceptación estamos y cuáles son las herramientas, mecanismos y posibilidades que transitan entre la culpa hacia la capacidad de responder o de actuar con lo que se tiene en ese momento. Muchas gracias. Ahí, Ivonne, gracias por el aporte. Te adelantaste un poquito, pero no, me parece muy oportuno. Aquí hay una cosa que nosotros tenemos que recalcar que es muy importante. No siempre el responsable es culpable. Hay un dicho por ahí, y pues les dije, no me quiero meter en los aspectos jurídicos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la culpa pues es algo que pues, todo el proceso de paz y todo lo demás está basado en eso, ¿cierto? Pero no nos vamos a meter en esa parte jurídica y política, sino en lo que nos atañe directamente como individuos. Pero para poner un ejemplo, siempre se ha dicho que la responsabilidad nunca se puede delegar. Entonces, por ejemplo, veamos este caso. Si yo tengo un hijo que tiene, digamos, 14 años y me pide que le preste el carro, o digamos que ni me pide que le preste el carro, sino que tácitamente él entiende que él puede coger el carro, sale en el carro sin intención, no tuvo ninguna intención de hacer un daño, pero sin intención sale y se choca con alguien y mata a una persona, ¿cierto? Como tiene 14 años, él es culpable porque él cogió el carro, ¿cierto? Pero él no es responsable, porque por un lado es menor de edad y por el otro, el responsable de sus acciones soy yo. Entonces, ahí es donde se entiende muy bien por qué en el proceso de paz nosotros intervenimos muchísimo a encontrar culpables y la sociedad colombiana está tratando de encontrar culpables, pero no hemos entendido que lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar responsables, ¿cierto? Porque el culpable simplemente se le señala, se le quiere vengar en él y demás, mientras que el responsable es aquel que de manera consciente está en capacidad de responder por actos y fallas. Listo, ahí es una cosa muy importante, pero lo vamos a ver un poquitico más adelante para profundizar en ello, porque esto es bien, bien interesante. Muy bien, entonces vamos a ver cómo algunas mentes brillantes ven la culpa y de esta manera vamos a entender los diversos tipos de culpa. Marge Smith, que es una escritora inglesa, Kennedy, perdón, escribió: duro aunque puede ser la de aceptar, recuerda que la culpa es a veces una voz interior amigable que te acuerda que puede estar arruinado. Entonces la culpa, todos tenemos como esa voz interna que nos dice yo lo hice, ¿por qué lo hice? ¿Cierto? Entonces la culpa es eso, señala sobre el daño. Y esa es la culpa, señala sobre el daño y si nos quedamos ahí solamente vemos el daño. Listo. Mientras que Oscar Wilde habla de otra cosa, no solamente la culpa de lo que está afuera, sino la culpa de lo que nosotros tenemos adentro, ¿cierto? Y dice así: el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales si llegan de afuera, pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos un accidente, ¿cierto? Y nosotros llegamos y decimos: hombre, se dañó el carro, tuve el accidente, se me dañaron los frenos y sucedió todo esto. Yo no me siento culpable. No es que le esté echando la culpa a otro, ni estoy justificándome.
Listo. Sino simplemente asumo una realidad de un hecho que sucedió, ¿cierto? Y se convierte en un accidente. Pero otra cosa es cuando yo digo, hombre, yo no arreglé los frenos del carro, esto fue por culpa mía y demás. Ese mismo hecho puede ser visto de dos maneras diferentes y las consecuencias sobre nuestro estado anímico y psicológico son completamente diferentes. ¿Qué dice? Entonces, cuando nosotros tenemos esa culpa y nos arrepentimos, veamos qué dice el escritor del Quijote, ¿cierto? No hay pecado tan grande, ni vicio tan grave que con el arrepentimiento no se borre o quite del todo, ¿cierto? Entonces, miren que ya la culpa es un acto emocional, netamente, ¿cierto? Es un sentimiento, pero cuando nosotros pasamos al arrepentimiento, ya hay un acto reflexivo, ¿cierto? Y ese acto reflexivo nos lleva a nosotros a evaluar cuáles son nuestras capacidades y habilidades para poder responder ante ese acto que sucedió, que pudo haber sido un accidente o pudo haber sido premeditado, pudo haber sido intencionado. Listo, muy bien. Veamos, cuando nosotros hacemos ese arrepentimiento, entonces vamos a escuchar a Les Brown, y mire la importancia de lo que es la responsabilidad y de nosotros asumir nuestros actos y demás, inclusive actos de los cuales no somos responsables. Les Brown él y su gemelo nacieron y fueron abandonados por su madre, ¿cierto? Y fueron recogidos, estando muy pequeños, fueron recogidos por una señora que cuidaba, digamos, lo que nosotros llamamos una empleada doméstica, ¿cierto? Esta señora los recogió, ya era una señora que estaba en sus 40, los recoge y los cría. Este niño se desarrolla con una cantidad de problemas emocionales, psicológicos, económicos y demás, pero él asume que a pesar de que eso lo tenía y él asume las culpas y demás, pero él asume más que las culpas, asume la responsabilidad. Y él decide, y mire que es gemelo, y él decide, su gemelo no, y él decide que tiene que salir adelante. Y él es rechazado en en los colegios, vive en un estado del sudeste, un estado donde hay mucha segregación racial en los Estados Unidos y demás, y él empieza por él mismo a trabajar en sí mismo hasta llegar al punto de que él es elegido por 2 periodos como senador del estado donde él nació, ¿cierto? Entonces, su nivel de superación es tan alto que él se convierte en uno de los, digamos, oradores de estos que llevan a coaching y digamos, automotivadores de los más famosos de los Estados Unidos, llega a ser presentador de la televisión y demás. Y es un tipo que tiene todas las circunstancias para haberse quedado en la culpa, en la queja, en la victimización y demás. Y él decide que no. Entonces él dice, acepta la responsabilidad de tu vida, ¿cierto? Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir y no hay nadie más, ¿cierto? Entonces miren que ahí uno también puede hacerse responsable de muchas cosas que no son de uno y sin embargo superarse todas esas dificultades. Y de aquí vamos a pasar a este personaje que todos conocemos, que para mí es un tipo genial, listo, y él dice lo siguiente: no importa de quién es la culpa cuando se rompe algo, si tu responsabilidad es arreglarlo, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros también tomamos decisiones en la vida, mira que esto es una cuestión completamente consciente, racional, que no tiene nada que ver con la emoción y decidir repararlo. Entonces aquí vemos este tipo de personas que llegan y dicen, hombre, yo no tengo la culpa de que la gente sea pobre, pero yo voy a hacer, no los voy a volver ricos, pero yo voy a hacer todo lo posible para que las personas que no tienen nada que ver conmigo, ¿cierto? Hombre, darles oportunidades. Entonces aquí vemos algo muy importante que se llama la empatía. Listo. Entonces, la empatía es eso.
Listo, cuando nosotros entendemos que puede que la culpa sea mía o puede que sea de otro, pero a mí eso no me importa encontrar el culpable, sino encontrar las posibilidades de arreglarlo, de mejorarlo, de vivir mejor, de aportar a la vida, de aportarle a los demás, de aportarle. Entonces, aquí viene algo muy importante. ¿Qué horas son? Bueno, no vamos a alcanzar a ver un video. Mañana les muestro el video de Will Smith donde él habla de esto y donde él habla de cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad. Muy bien, entonces vamos a pasar y vamos a entender qué es la culpa. Lo primero, la culpa es una imputación, es algo que te dice, esto es usted o este soy yo, ¿cierto? Es una imputación, es un señalamiento como consecuencia de una acción o de un acto o de una conducta que no es correcta y que es censurable. Esa es la culpa. Más que la falla, como decían los griegos, la culpa, como la conocemos hoy en nuestra actualidad, es ese acto de imputación por algo que se cometió, se hizo, que es censurable. Muy bien. La culpa genera una actitud a través de las emociones y pensamientos que nos llevan a una sensación de autodevaluación. Miren y verán. Autodevaluación, cuando nosotros teníamos un valor, cuando nos autovalorábamos, la culpa, ya lo dijimos, nos lleva a devaluarnos, ¿cierto? Se presenta como algo estrechamente vinculado con el pecado y la religión, o en el psicoanálisis también se maneja mucho la culpa. Por lo tanto, se exige desde la religión y desde muchos otros aspectos que haya penitencia y arrepentimiento. Pero cuando nosotros asociamos esto, la culpa, sobre todo para los judeocristianos, entendemos una cosa muy tenaz, y es que nosotros nacemos autoimputados. A nosotros nos entregaron el pecado original, nos dijeron desde antes de nacer, usted ya es culpable. Y inclusive tenemos una oración que decimos por la culpa, por mi culpa y por mi grandísima culpa, ¿cierto? Entonces fíjense cómo a nosotros nos empiezan desde la religión, desde la sociedad y demás, nos empiezan a menoscabar nuestra autovaloración, nuestra autoestimación, nuestro autoconcepto y demás, desde la religión misma y demás. Listo, muy bien. Luego viene y para este aspecto, la culpa es necesario corregirla para podernos adaptar a nuestro entorno. Listo. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a tener una cantidad de sensaciones y sentimientos que son muy importantes. Sin embargo, tenemos que entender que hay dos tipos de culpas. Hay una culpa que es netamente neurótica o mórbida, ¿cierto? Que es completamente negativa y es... Lo primero es que no ha existido, digamos que se relaciona con algo que nosotros no realmente entendemos por qué ha sucedido. Muchas veces las personas o el entorno no entiende y no encuentra una relación con una falla realmente que haya existido, simplemente nosotros nos sentimos culpables. Entonces estos son, digamos, por ejemplo, los niños que han sufrido maltrato infantil, y ellos se sienten culpables y no entienden por qué, ¿cierto? Es un sentimiento de culpabilidad destructivo, ¿cierto? Desde físicamente hasta moralmente y psicológicamente, y no ayuda a que uno se adapte al medio en el que vive. Hay otro tipo de culpa que se llama sana, o es una culpa manifiesta, ¿cierto? Donde aparece como consecuencia de un prejuicio real que le hemos causado a alguien, ¿cierto? Entonces, yo golpeé a alguien y me siento culpable, entonces lo normal es que lo diga, ay, lo siento, no fue mi intención, ¿cierto? Entonces es una culpa sana, ¿cierto? Porque realmente tuviste una falla, pero lo manifestás, ¿cierto? La culpa también tiene un lado positivo, y es que la culpa ayuda a prevenir que nosotros cometamos errores, ¿cierto? Entonces nos ayuda a respetar las normas y a no perjudicar a los demás. Entonces la culpa también tiene un aspecto positivo que puede variar en intensidad y en función de la gravedad del daño causado. Si yo simplemente me golpeo con alguien cuando
me estoy entrando al metro, pues, hombre, la reparación o será tan sencillo como lo siento. Pero si mi culpa no es intencionada y yo maté a alguien, ¿cierto? Por alguna razón, en un accidente y demás, también ese sentido de culpa es muchísimo más grave, ¿cierto? Mucho mayor y puede tener otro tipo de consecuencias. No necesariamente son consecuencias negativas, ¿cierto? Cuando la posibilidad de reparación no es posible, el trabajo de elaboración de la culpa puede hacer que se convierta en una culpa persecutoria, o sea, te va a empezar a trabajar y trabajar. Si yo no puedo reparar a la persona, si yo soy consciente de que cometí una falla y demás, y no puedo reparar algo que hice, entonces esto se me vuelve algo en mi mente y se me vuelve persecutiva, y entonces puede pasar a otro tipo de sentimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver necesariamente con mi capacidad de empatía, ¿cierto? Entonces yo me siento culpable en la medida que yo sienta empatía, ya que somos sensibles al sufrimiento de otro, como lo somos al mismo propio, ¿cierto? Entonces, por ahí hay algo que dice, no hagas a otro lo que no te quieran hacer a ti mismo, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de empatía. Cuando nosotros entendemos que hay personas que cometen crímenes atroces. Conocemos que hay gente que llega y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona haya descuartizado un bebé? ¿Cierto? Entendemos que es que hay personas que esa capacidad de empatía la tienen completamente nula. Entonces no se sienten culpables, así de sencillos. Entonces la culpa también tiene que ver con esa empatía que ahora le decía yo a Ivonne, ¿cierto? Si yo no me siento culpable es porque yo no siento empatía. No quiere decir que yo no sea culpable. Los demás sí me pueden ver culpable, pero yo simplemente no me siento culpable. Entonces ahí entendemos nosotros por qué hay crímenes y hay criminales, hombre, que quedan en la impunidad y no están dispuestos a pagar por ello, ¿cierto? Si eso nosotros lo trasladamos a la realidad que estamos viviendo o la realidad viviendo, y no solamente en Colombia, sino en el mundo en este momento, entendemos perfectamente por qué hay gente que no se siente culpable. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la culpa? Lo primero es que la culpa es una carga que nosotros llevamos impresionante. Ya vemos que esa carga puede ser muy liviana o puede ser una carga pues que nos agobie, ¿cierto? Entonces la culpabilidad es ese sentimiento que nos hace creer que fuimos los causantes de algo que sucedió y que ya no podemos volver atrás para modificarlos, mientras que la responsabilidad nos hace creer que tenemos ese poder para hacerlo. Miren la diferencia y aquí empezamos a seguir hablando de estos, digamos, estos términos para poderlos entender más adelante. Ningún sentimiento, ojo con esto, nada que nosotros sintamos es inofensivo. Listo. Todos los sentimientos tienen un impacto en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos y demás. Lo que pasa es que pueden haber sentimientos positivos y negativos, ¿cierto? Y los negativos y los positivos pueden afectar nuestra salud física y mental. Por eso es que entonces encontramos que muchos psicólogos, muchos coaches, muchos curas, muchas personas nos dicen, evite los pensamientos negativos, porque es que los negativos, todo lo negativo va en detrimento de nuestra salud mental y física, mientras que lo positivo va en todo el florecimiento, en el desarrollo de todo nuestras capacidades cognitivas, mentales, emocionales, físicas y demás. Sentir culpa puede ser una emoción muy útil cuando aparece como consecuencia de un daño que ocasionamos a otros y nos impulsa a accionar, ¿cierto? Entonces, cuando yo siento culpa, hago toda la reflexión, me arrepiento, tengo un remordimiento, me arrepiento y tomo la decisión de responder por ello, ser responsable por ello, ¿cierto? Estoy actuando de una manera útil, ¿cierto? Para mí y para los demás. Sentir culpa de forma interrumpida también puede tener su lado negativo, en tanto que puede constituirse en el origen de un trauma. Entonces, esa culpa repetitiva que estábamos hablando ahora, que puede ser de algo que podría ser una culpa sana, se puede convertir en algo traumático. Muy bien. ¿Cómo clasificamos? Sí. Juan Ramiro, devuélvete un momentico porque Ivonne quiere participar y si alguien más quiere participar también puede tomar el micrófono. Te escuchamos, Ivonne.
Muchas gracias. Muy importante eso que dice Juan Ramiro entre habitarse la culpa y pasar por un proceso empático para procesarla, como decidir tenerla desde un punto de vista, creo que lo nombrabas positivo. La culpa también es Reflexivo. una, sí, reflexivo, muy bien. La culpa también es una estrategia social de contención, ¿cierto? Sí, Lo que no quiere decir que no nos sintamos responsables o implicados en una situación que podría manejarse de una manera distinta para un beneficio mutuo. Lo que pasa es que sí. también esos condicionamientos un poco desde el punto de vista religioso, como tú bien lo mencionabas, eh, inciden no solo eso, pero también la sociedad, pero quiero hacer énfasis en ellos en la medida en que hay dos tipos de roles que se juegan ahí muy complejos y que justifican las acciones de culpa en vez de nombrarlas como responsabilidad. Y es el rol de víctima y victimario. Ujú. Sí, a veces yo me puedo quedar en un acto, un ejercicio de sentirme culpable con algo y victimizarme a tal punto que me limito y me lleno, como tú bien lo decías, de pesos, de cargas que me impiden salir adelante en mi propósito de vida, en mi proyecto de vida, en mi plan del alma, ¿cierto? Y al Sí, mismo tiempo, un, alguien que se culpa mucho a sí mismo podría caer en replicar y tener modelos y patrones si tiene familia, en culpabilizar de manera permanente, ¿cierto? En volverse a alguien que señala y es un enjuiciador desde la perspectiva de victimario como un mecanismo de defensa. Entonces, qué importante es procesarla, porque indiscutiblemente sí, requerimos un filtro moral y ético para el relacionamiento, más basado en la responsabilidad que en la culpa o ese sentimiento de víctima, victimario como rol que siempre ameritará un salvador. Y en este caso, en el contexto que lo estoy nombrando, por ejemplo, el sacerdote, ¿cierto? Que es quien define cuántas acciones hay que hacer para resarcir. Con esto no quiero desmitificar o criticar las deidades de quienes están presentes aquí hoy, sino que a lo que me refiero es que la medida en que nos hagamos conscientes de esas reflexiones que plantea Juan Ramiro, pues nosotros mismos lo tramitamos, cómo, desde cómo nos estamos sintiendo, cómo, desde la manera en cómo transformamos esas relaciones y cómo también desde nuestro bienestar, porque si me quedo en la culpa, no voy a estar en bienestar y si no estoy en bienestar, es lo que reflejo y lo que creo con otros. De ahí la importancia también de hacer un proceso de responsabilización, tramitando, reflexionando y encontrando otras alternativas de procesamiento para el bienestar propio y de los demás. Gracias. a ver, yo voy a hacer hincapié y vamos a hacer digamos, un paréntesis en este momento porque me parece muy importante lo que dice Sibón y es algo, digamos, reflexivo que yo toda la vida me he hecho con respecto a eso y la posición de la religión, no solamente la judeocristiana, sino también de la religión con respecto a lo que es la culpa y demás. Mírame. Eh, la Biblia tiene, o todos en la Biblia, digamos, una definición de este proceso que es muy importante, y cuando uno lo toma en su acepción, digamos, objetiva, quitándole cualquier tipo de carga emocional o mística o religiosa y demás, y lo ve como tal, uno entiende que detrás de esto hay unas enseñanzas, no solamente estas, sino, pues yo no soy muy religioso, pero sí soy muy creyente en muchas cosas de la Biblia, ¿cierto? Entonces encuentro unas enseñanzas de una sabiduría impresionante. Y entonces hay una parte donde Dios dice así: arrepiéntete, confiésate y yo te perdonaré. Listo. Y si nosotros pensamos, como tú estabas diciendo allí, que dice que el hombre es creado como a semejanza de Dios, Nietzsche, por ejemplo, llega a decir que el hombre es Dios mismo, ¿cierto? Pero no nos vamos a entrar a todas estas discusiones filosóficas y demás, sino que vamos a entrar a esta
parte que decimos. Si nosotros somos comparables a Dios, ¿cierto? En el sentido que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él dice, arrepiéntete, confiésate, que yo te perdonaré. Entonces, esto es un acto supremamente importante de comunión conmigo mismo. Listo. Porque dice, arrepiéntete. O sea, cuando tú te arrepientes, empiezas a hacer un acto reflexivo de la falla o de lo que hiciste mal, de un mal proceder y te arrepientes de ello, ¿cierto? Confiésate, es hacer ese acto consciente, reflexivo. Cuando tú haces ese acto consciente y reflexivo, te perdonas. ¿Por qué te perdonas? Porque le das esa valoración real y objetiva. Y esto no lo estoy diciendo yo por mí, sino que esto lo han dicho miles de sacerdotes, psicólogos, filósofos y demás. Y ese es el acto más importante de contrición que existe dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Listo, entonces lo que tú estás diciendo y esto que estamos hablando aquí, Ivonne, no es otra cosa que eso, ¿cierto? Y ese sacramento de la confesión es eso que estamos haciendo. Es un acto reflexivo, consciente, llevarlo a la realidad y yo me perdono. Pero después de ese perdón siempre te dice, haga una penitencia. ¿Qué es la penitencia? No es otra cosa que la responsabilidad de asumir tu acto y repararlo. Listo. Entonces mira que esto que estamos hablando aquí no es algo que se inventó Freud o que lo dijo Nietzsche. No, esto viene desde años atrás de memoria colectiva y de sabiduría colectiva. Entonces esto es muy importante. No sé si tienes algo que decir al respecto o algo tiene que decir al respecto. Pues a mí me parece muy bello lo que dices, Juan, porque es muy reparador. Una persona puede elegir si lo hace a través de un sacerdote, a través de un psicólogo, a través de un coach, a través de una persona de su confianza o consigo mismo, ¿cierto? El proceso es muy bello en la medida en que lo que se pretende es que haya paz en tu vida, en tu corazón, y de esa manera encuentres en ti mismo las herramientas para actuar si es que es importante transformar, reparar o mirar alternativas para manejar la situación que te haya generado la culpa. Lo importante es mirar ese proceso desde la perspectiva que lo decís, como un asunto de reflexión, como un asunto de darse cuenta, como un asunto de mirar hacia adentro y buscar alternativas más que quedarse o en la victimización o ser victimario o aumentar esos niveles de culpa que tanto nos pesan y que son tan nocivos para nuestra salud emocional. Perfecto, entonces mañana ya pasa una diapositiva más y terminamos hoy y mañana vamos a hablar sobre todos esos actos, vamos a hablar del arrepentimiento, vamos a hablar desde la responsabilidad, vamos a hablar de qué procedimientos o qué acciones o qué metodologías existen para nosotros descargar la culpa. No es decir que no sentir culpa, no es descargar la culpa y darle esa valoración real, ¿cierto? Entonces, eso mañana lo vemos. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de culpas, ¿cierto? Para nosotros, entonces, poder entender y poder ir desmitificando la culpa. Entonces, hay una culpa típica que es una transgresión de una norma legítima social o religiosa, ¿cierto? Un pecado. O una culpa que puede ser, te ibas a ir a un baile de 15 y te fuiste vestido como si fuera a una a pasear a otro lado, ¿cierto? Hay alguna entonces es tu culpa, ¿cierto? No te dejaron entrar al baile, es que es culpa tuya porque vos no te, ¿cierto? Entonces transgrediste una norma que es social o religiosa y es legítimo, ¿cierto? Eso, ahí está. Hay otra culpa que es individual y es tu propia culpa, es un acto que tú hiciste, ¿cierto? Y allí hay muchos tipos de culpa. Entonces hay una que es de expectativas. Por ejemplo, cuando yo vivo en una sociedad donde la sociedad califica muy alto el tener éxito y el éxito se relaciona con tener dinero, ¿cierto? Y yo no tuve dinero, entonces me siento culpable, me siento menospreciado por eso,
¿cierto? Porque no tuve dinero, entonces no cumplí con las expectativas, o porque mi mamá me pagó la carrera a la universidad, y la mamá quería que yo me convirtiera en médico y resulta que yo terminé sentado, en vez de ir a la universidad, terminé sentado con los amigos fumando marihuana en el parque, entonces no cumplí unas expectativas, ¿cierto? Hay otra culpa que no es ejecutada, pero que puede martirizar, y es una culpa pensada. Por ejemplo, yo con mi esposa me habló muy mal hoy, entonces digo, esta maldita yo, ojalá, ¿cierto? Entonces uno llega y tiene un pensamiento negativo contra una persona, pero no lo ejecutas. Y después de que se te pasa la rabia o el dolor o el malestar, dices, uy, no, pero yo cómo pienso esto de mi esposa, si mi esposa es el ser más querido, todo lo que ha hecho por mí y demás. Entonces hay un arrepentimiento de alguna manera, ¿cierto? Pero ese arrepentimiento, ¿por qué se da? Porque de alguna manera tuvo un sentimiento de culpa, ¿cierto? Hay una culpa profesional y es la que yo siento cuando no estoy, digamos, en capacidad por algo que está ajeno a mí o por falta de capacidades y demás de cumplir con, ya no son expectativas, sino con cosas reales, ¿cierto? No fui capaz de cumplir con esto. Entonces, por ejemplo, cuando tú pierdes un examen, ¿cierto? Entonces sientes la culpa, ¿cierto? Y te va en ese mes, te empiezas como a ir en deterioro de tu sentimiento profesional, ¿cierto? Entonces, porque tiene que ver netamente con la profesión, no tiene que ver con tu sentido, digamos, psicológico, afectivo y demás, no es netamente y está concentrado allí. Y hay una culpa social que es de toda una sociedad, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento con todas las protestas a nivel mundial por algo que sucedió en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una culpa social, todo el mundo es culpable, y cuando todo es culpable, nadie es culpable al final, ¿cierto? Entonces ahí nosotros entendemos por qué, digamos, se incrimina a toda una sociedad por algo, pero nadie paga, nadie es juzgado o ejecutado por algo que sucedió, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una culpa social es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Todos somos culpables del deterioro del medio ambiente, pero ¿a quién vamos a ser responsables por ello? ¿Cierto? Entonces aquí viene una reflexión ya a nivel individual y entonces ya vienen las personas a decir, no, yo también soy culpable, yo sé que todos cometen esto, pero yo soy culpable. Entonces ya nosotros hacemos un acto reflexivo a nivel individual y queremos empezar a tomar acciones o actos a favor del medio ambiente. Listo. Viene otro tipo de culpa que es la intención, ¿cierto? Una cosa es que yo salga en el carro, por alguna razón me choque contra otro carro y era una persona, a otra cosa es que yo salga en el carro buscando a alguien para llegarlo y causarle un accidente, ¿cierto? La intención es muy diferente y allí ya vienen entonces todos los filósofos, todos los pensadores del derecho y demás y empiezan a decir la intención y empiezan a ver ya cómo la persona debe responder por ello o no. Luego viene una culpa que es completamente inconsciente, que es la que ya hablamos ahora, que es la que llamamos la culpa mórbida, ¿cierto? O neurótica, que es completamente inconsciente y esto da pie a que haya una cantidad de actos también inconscientes que uno no sepa por qué responde ante esto, ¿cierto? Y se experimenta el sentimiento sin ser consciente. Entonces es cuando dice, pero yo por qué me siento así, yo por qué siento hacia esta persona esto, son por actos netamente inconscientes. Entonces, bueno, hasta el momento esto era lo que queríamos hablar hoy sobre la culpa. Si alguien tiene algo que comentar, algo que reflexionar, algo que preguntar, bueno, sería todos bienvenidos. Me gustaría pues que alguien hiciera reflexiones, por ejemplo, Margarita, que la tenemos hoy por aquí, que me encanta que esté por aquí, que nos cuente cuál es su opinión acerca de esto. Ay, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Un saludo para todos. Está haciendo mucho, pero mucho frío aquí en Bogotá, pero aquí siempre con muchas ganas de acompañarnos. Juan, muchas gracias por la manera como nos presentas el tema.
y me parece súper preciso, súper pertinente y me gusta la manera como lo abordaste. Solamente de pronto hacer esa reflexión de cómo, así como la religión, cuando tú mencionas el tema de nacemos con el pecado original, también la sociedad nos ha llenado de culpas, ¿cierto? Frente a determinados comportamientos o a determinadas posturas sociales. Entonces, sobre todo, yo pienso que se evidencia en cuando yo no hago lo que se supone que toda la sociedad hace o reacciono de alguna manera haciendo cosas que la sociedad me está imponiendo y detrás de eso hay una carga emocional que yo llamo también un manejo o una forma de manipulación social. Si usted no hace esto, entonces es aquello. Si usted no, en el caso de, por decir algo, las que no somos mamá, entonces la sociedad dice, no, pero es que las mujeres no se realizan si no son mamá. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Pues me hace falta una parte, entonces no me realicé, y esas que tienen 7, 10, 12 hijos, y uno no las ve realizadas, ¿qué pasó con ellas? Entonces todas estas situaciones que nos monta la sociedad para hacernos sentir más que responsables, culpables. Gracias, Juan. A ti, Margarita. Bueno, tenemos una persona nueva por aquí, yo la conozco, es una persona muy apreciada por mí, muy valorada por mí, y yo sé que ella tiene muchísimo que hablar con esto porque ella profesionalmente maneja muchos aspectos a este nivel. Entonces, Ángela, contanos alguna reflexión, algún aporte, que sé que tienes mucho para aportar. Bienvenida. Juan, ¿me escuchas? Sí, sí, te estamos escuchando. En principio me ha parecido muy interesante el ejercicio que ustedes hacen por este medio. Me ha gustado de tu presentación la primera parte. Pienso que uno debe racionalizar un poquito más lo que son los autoesquemas para poder entender cómo es que las personas, desde su propia concepción, a partir de la formación de los autoesquemas, empieza a generar lo que tú en última instancia llamas culpa. La culpa tiene mucho que ver con los aprendizajes que uno tiene en edades tempranas, desde el hogar, desde lo que nos enseña la religión, nos enseña la política, nos enseña la cultura. Con toda esa información nosotros formamos unos criterios y con base en esos criterios nosotros desarrollamos una cantidad de comportamientos que para algunos pueden degenerar en culpas y para otros, a través de lo que han aprendido y de la racionalización que hagan de esos conceptos, pueden sentir o no sentir culpa. Yo quisiera, como por es la primera vez que yo entro a esta actividad, yo quisiera que el tema de la culpa fuera un poquito más, ¿cómo le digo yo?, como más analizado desde la filosofía, porque es que una cosa es la culpa desde la filosofía, otra cosa es la culpa desde la racionalización y otra cosa es la culpa desde la cultura. Y a partir de ahí determinar si efectivamente nosotros como seres humanos nos podemos permitir sentir culpa o no. Yo particularmente pienso que quienes más sienten culpa son los que menos capacitación y educación han tenido. Son los más fácilmente manipulables. Y lamentablemente el término culpa está siendo utilizado por nuestra sociedad para manejar nuestras conciencias. No tengo mucho más que aportar porque, como le digo, me parece un tema muy interesante, pero necesita más profundidad. Espero poder en un futuro poder ser más aportante para esta reunión que ustedes tan amablemente y tan desinteresadamente hacen para que la gente aprenda mucho más de muchas cosas. No sé si el único tema que trabajan aquí son temas psicológicos o trabajan otro tipo de temas. Muchas gracias. A ver, Ángela, bueno, primero que todo les quiero comentar que Ángela pues, es una amiga personal mía desde chiquitos, y ella es psicóloga, pues, y entonces además pues que su padre fue
una persona muy sabia, pues fue docente de filosofía toda la vida, entonces, digamos, el acervo de conocimiento de Ángela trasciende más allá que simplemente la psicología. Pues no simplemente la psicología, pero va más allá de la psicología como tal. Entonces, primero que todo es esto. Me parece muy importante el aporte de Ángela, pues porque Ángela lo mira de una manera muchísimo más objetivo y ahí viene pues como la parte que te queremos contar. No, aquí Ángela, todos los que estamos aquí somos, digamos, de una pues somos muy heterogéneos, no somos, aquí no hay psicólogos, nos unimos alrededor de ASOBIME, la Asociación para el Bienestar Mental, ¿cierto? Es un grupo de ayuda, de autoayuda, formado por personas básicamente que han sido diagnosticadas con trastorno bipolar, ¿cierto? No todos los que estamos acá hemos sido diagnosticados, porque también hay personas, lo que nosotros hemos llamado construir entorno amoroso, que son aquellas personas que están de alguna manera relacionadas con personas que han sido diagnosticadas no solamente con trastorno bipolar, porque muchas personas se nos unen alrededor de esto, y los temas no son netamente psicológicos, cada uno entra, propone un tema, lo vamos desarrollando entre nosotros y demás, y obviamente parte del encanto de lo que estamos aquí es que no somos precisamente profesionales en algún aspecto filosófico o si alguien lo ha estudiado, no prima su profesión de psicólogo, de médico, demás, sino que simplemente somos personas, llamemos común y corriente, ¿cierto? Sí, Voluntarias y espontáneas. somos espontáneos más que voluntarios y que nos une simplemente como el deseo de hacer interpretaciones de muchas cosas, porque no solamente esta vez hablamos de la culpa y pues yo personalmente no me atrevo a tocar desde un aspecto muy filosófico o muy psicológico porque puedo llegar a tener errores garrafales, más lo tomamos como desde nuestro sentir y tratamos de hacer investigaciones e interpretaciones para nosotros, ¿cierto? Pueden haber errores no intencionales, sin culpa. Valga. Errores sin culpa, pero el afán es muy bonito porque es un afán de todos aportar desde su propia experiencia, ¿cierto? Entonces, básicamente estamos allí, aquí. Me parece maravilloso el espacio que ustedes han abierto. En ese orden de ideas, yo pienso que en estas intervenciones como la tuya, se debe hacer, digamos, se debería tener una estructura formal académica, corta y sencilla, para no ir a confundir a la gente. Y ya luego permitir que las personas participen desde su sentir. Yo creo que así sería muchísimo del enriquecimiento que se tendría de este espacio que ustedes tienen abierto. Bueno, este espacio me gustó más, te soy honesta. La primera parte tuya me gustó más porque estaba más estructurada. La segunda parte me confundió. Yo dije, no, yo todavía estoy muy nueva para hacer algún tipo de intervención. Yo más bien voy a esperar. Por eso, me disculpen si me olvidan hacerlo aquí por el micrófono. No, pero la idea es esa, la idea es precisamente enriquecernos desde las opiniones, ¿cierto? Entendiendo que esas opiniones pueden estar ligadas a conocimientos profesionales, científicos o experienciales, ¿cierto? Entonces, no, para nada, por eso te invité a que participaras. Y muy rico, como ves, aquí no hay ningún profesional de la salud hoy. Otras veces hemos tenido pues psicólogos, hemos tenido neurocientíficos, muchas cosas, muchas personas de este estilo. Si tú en algún momento lo quieres estructurar un tema que creas que es pertinente y demás, bienvenida, porque nosotros pues lo último que tenemos
es, pues, nuestro principio, digamos, el valor principal y el eje principal en Asobime es precisamente el respeto, ¿cierto? Aquí nosotros no, pues, aceptamos muchísimo, algunos comprendemos que pueden haber ocasiones de otros y demás, pero hay mucho el respeto. Y te quiero contar que estos GPS virtuales, los abrimos básicamente como una respuesta a todo lo que iba a suceder en la pandemia, ¿cierto? Durante la cuarentena. Entonces los abrimos sin saber dónde llegáramos. Y bueno. No, pero me parece muy, digamos, muy sanador que se abran estos espacios para que la gente exprese. Sí, así ha sido, Ángela. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Claudia. Bueno, entonces, qué Yo bueno haber quisiera decir estado. algo. Vamos a escuchar a Ivonne. Primero agradecerle, como siempre, a Juan Ramiro y Claudia su compromiso, su amor, su posibilidad de compartir con nosotros y nosotras estas reflexiones y todo lo que hacen en beneficio de las personas y de las comunidades. Y lo que amerita pues preparar un espacio de esto, ¿cierto? En segundo lugar, me parece muy importante el aporte de Ángela. Ahora, si ella pudiera participar, sería interesante pues también escuchar su percepción y sus aportes desde su profesión. Más también quiero dar cuenta la importancia de que hay que diferenciar que es un espacio académico y que es un espacio de reflexión y de compartir ciertas vivencias, ¿cierto? Y las personas que asisten al espacio. Sin embargo, creo que se pueden dar las dos posiciones para desde allí nutrir justamente las reflexiones y los aportes, eh, porque también pues si yo pienso que este espacio se instala dentro de netamente lo académico, el objetivo sería otro, ¿cierto? Entonces, siento que tu reflexión y tu invitación y tu llamado a ser un poco más academicistas o más prestos a la teoría es muy importante. Sin embargo, creo que también este espacio tiene la riqueza de lo que decía Juan en términos de que otras profesiones o que otras personas que han pasado por experiencias de aprendizaje personal, de reflexión personal, de mirar hacia adentro, con diagnóstico, sin diagnóstico, es decir, pueden también contribuir a las reflexiones porque lo que para ti puede ser confuso desde la teoría, para alguien puede ser liberador desde su vivencia. Estoy totalmente de acuerdo, pero me parece un poquito riesgoso que si no tenemos claro el concepto y divagamos alrededor de una información que estamos recibiendo y esa información de pronto queda corta o es errada en algunas oportunidades, porque no conozco, puede ser errada, entonces, Dios mío, me parece como delicado, pero es mi percepción. Yo agradecí muchísimo a Juan Ramiro y se lo he agradecido siempre que nos hemos encontrado y que hemos conversado, y esta es la primera vez que me conecto con ustedes. Yo en alguna oportunidad participaría dando un poquito de información académica y con base en eso abrir la discusión del sentimiento para que la gente no pierda el foco de por qué fue creado este grupo. Sí, pero me gusta que las intervenciones académicas sí fueran un poquito más estructuradas. Eso es lo único que quiero decir. Muchas gracias. Oye, está muy bien. Pues te digo que el afán básicamente es eso, ¿cierto? El afán es básicamente poder presentar una cantidad de opciones, pero siempre desde el beneficio, ¿cierto? Obviamente. Desde la reflexión. El espacio que me parece maravilloso. Y no, y lo que tú has dicho, lo hemos hecho cuando hemos sentido la necesidad
de tener, digamos, una reflexión un poco más profunda desde ese aspecto. Hemos invitado personas, pues aquí hemos tenido en estos mismos GPS, hemos tenido psicólogos que nos han acompañado y nos han dado toda una sesión sobre eso, ¿cierto? Hoy no, hoy fui yo el que decidí. No, pero estuvo bien, la presentación estuvo bien, las diapositivas estuvieron bien. Me parece muy interesante el ejercicio que ustedes hacen y los felicito. Gracias. Bueno, Claudia. Entonces, como parte de estos GPS que estamos vivenciando en el tiempo que nos estamos cuidando en casa, esta fue la primera parte del GPS propuesto para reflexionar sobre la culpa, el arrepentimiento y la responsabilidad. Recordemos que este es el 9º de los GPS encaminados a construir nuestro sistema de apoyos. Entonces, la invitación para la segunda parte mañana es identificar si el tema que nos está proponiendo Juan Ramiro hoy lo vamos a enmarcar para nuestro sistema de apoyos en el arrepentimiento de lo que nos sucedió antes, en la culpa de lo que generamos antes con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, o desde la responsabilidad de construir un sistema de apoyos beneficioso para nuestro bienestar mental, para nuestro proyecto de vida y para el proyecto de vida y bienestar mental de las personas que nos rodean. Que esta sea la invitación y esperamos vernos mañana a las 2 de la tarde en nuestros GPS virtuales de la Agencia Social por el Bienestar Mental. Una feliz tarde. Hasta luego. Un abrazo para todos.